6:58 de la mañana. Vamos a iniciar a esta hora nuestra conversación con el abogado constitucionalista José Vicente Aro, a quien le damos la bienvenida a Primera Página y a Globovisión. Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Doctor, mucho que comentar en materia judicial, muchas decisiones durante las últimas horas por parte del Tribunal Supremo de Justicia. El día de hoy es titular este tema en el diario Últimas Noticias, que lo voy a compartir con usted y con toda la audiencia a esta hora. Titula Últimas Noticias que la enmienda no va pa'l baile, allí lo tienen en pantalla. El TSJ no podrá aplicarse al actual periodo presidencial. La Sala Constitucional argumentó que utilizar esta vía representa un fraude a la Constitución y que la ley no tiene efectos retroactivos. ¿Esto es jurídicamente correcto? Bueno, hay que explicar esto de la manera más simple posible para que lo entienda la audiencia, ¿no? Cuando se dice que una norma tiene efectos retroactivos, es porque la norma se aplica al pasado. Cuando se dice que no tiene efectos retroactivos, es porque esa norma aplica hacia el futuro y entonces esa norma es válida, puede aprobarse, puede darse en el sistema jurídico venezolano. En el caso de la enmienda constitucional, lo que se estaba proponiendo en el proyecto de enmienda era la aplicación de una reforma puntual a la Constitución, una modificación puntual a la Constitución, a un artículo que regula el mandato del presidente de la República, es decir, reducir el mandato de 6 a 4 años. Esto significaba en la práctica que el presidente de la República, si se hubiera aprobado la enmienda, si el pueblo la hubiera aprobado mediante referendo, que el presidente de la República tenía que ejercer funciones hasta el 10 de enero del año 2017, con la posibilidad de presentarse a unas elecciones presidenciales que se hubieran realizado este año según el proyecto de enmienda constitucional que había sido aprobado por la Asamblea Nacional. Es decir, la enmienda constitucional lo que estaba era regulando el futuro. Todo aquello relacionado con los 2 años del periodo presidencial que corrían después del 10 de enero del 2017. Ahora bien, ¿por qué este paso adelante si esta propuesta ni siquiera había sido sancionada por la Asamblea Nacional? Sí, bueno, ese es otro punto que hay que aclarar, pero quisiera terminar con la idea anterior. Entonces, ¿qué significa? Si se regulaba solamente el futuro y no se regulaba el pasado, entonces la enmienda no es retroactiva o no sería retroactiva. Retroactivo hubiera sido, por ejemplo, que la enmienda señalara o dijera algo como queda sin efecto la elección del presidente de la República realizada en abril del año 2013 y todos los actos dictados por él hasta la fecha. Eso es algo retroactivo, eso es inconstitucional. No es inconstitucional, por el contrario, como se proponía en el texto de la enmienda, que se regule y se recorte el mandato constitucional a futuro, es decir, después del 10 de enero del año 2017. Ahora, la otra pregunta muy pertinente que tú haces. ¿Por qué esta decisión ahora, tan apresurada, si apenas había sido aprobada por primera discusión, si no había contado ni siquiera con aprobación de la Asamblea Nacional y además teniendo en cuenta que en Venezuela nuestro régimen constitucional no permite que la Asamblea Nacional por sí sola modifique la Constitución? En Venezuela, toda enmienda constitucional requiere un referendo aprobatorio del pueblo para aprobarla. La Asamblea Nacional puede decir misa con respecto a una enmienda, pero al final la última palabra la tiene el pueblo. Lo lógico era que el Tribunal Supremo de Justicia esperara el veredicto del pueblo y que sea el pueblo el que tenga la última palabra en esta materia. El TCJ en este sentido se adelantó. Y quiero destacar que en el año 2007, cuando se presentó el proyecto de reforma constitucional por parte del entonces presidente Hugo Chávez, el presidente presentó ese proyecto y se presentaron alrededor de 20 impugnaciones contra esa reforma constitucional, contra la aprobación en primera discusión de esa reforma constitucional. Y recuerdo que toda esa jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia indicó lo siguiente, básicamente, que no se podía conocer y no podía entrar a conocer la Sala Constitucional sobre ese proyecto de reforma porque era un acto de trámite, porque no estaba aprobada, porque era simplemente un proyecto, porque no la había aprobado el pueblo. De manera que, con la decisión de ayer, cambia la Sala Constitucional drásticamente su jurisprudencia que antes había sentado. ¿Es una decisión política? Es sin duda una decisión política. Es sin duda una decisión política porque, además,
señala aquello del fraude constitucional, señala que de alguna manera la aprobación de la enmienda constitucional es un fraude constitucional que busca separar al presidente del cargo a futuro y de esta manera desconocer la voluntad popular. Pero ese mismo argumento podría aplicarlo el día de mañana a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para el referendo revocatorio. Es decir, con el argumento de la soberanía popular, entonces prácticamente tendremos que resignarnos a que el presidente de la República, sin que se pronuncie el pueblo sobre esto, siga gobernando hasta el año 2019, dejando fuera soluciones y vías constitucionales democráticas donde el pueblo tiene la última palabra, como el referéndum revocatorio, como lo era la propia enmienda constitucional o como lo puede ser una asamblea constituyente. En todo caso, no veo allí ni aplicación retroactiva, ni un fraude a la Constitución. Era una propuesta democrática, era en todo caso una propuesta que al final tenía que pasar por la voz del pueblo, por un referendo, y en una democracia lo que debe promover todas las instituciones y el Tribunal Supremo de Justicia, que está encargado de respetar y hacer valer la Constitución, es precisamente que el pueblo se exprese, que el pueblo dé su opinión. Y lo que buscaba la enmienda constitucional es eso. Ahora bien, precisamente el día de hoy también el Diario Nacional destaca este tema y hace referencia a lo que usted decía sobre esta propuesta de reforma en el año 2007 y también ya lo vamos a tener en pantalla. Allí está, dice que la Sala Constitucional determinó que una modificación de la Constitución no puede tener efecto retroactivo, pero destacan precisamente que se señala que la enmienda promovida por el expresidente Hugo Chávez en el año 2009 sí se ajustaba al texto fundamental porque no se pretendía el alargamiento automático de los respectivos periodos, sino la posibilidad de optar por un nuevo mandato. ¿Por qué esta enmienda es buena y la que está proponiendo en este momento la oposición es mala? Bueno, en este caso, en opinión de la Sala Constitucional, y por eso califico esto como una decisión política, la enmienda sería mala porque de alguna manera, en opinión de la Sala Constitucional, lo que busca es recortar el periodo o, de alguna manera, a través de una vía constitucional, que el pueblo se pronuncie sobre si Nicolás Maduro debe seguir 6 años en el poder o debe mantenerse solamente por 4 años más, debiendo medirse en elecciones si quiere prorrogar su periodo por 4 años más. Eso es lo que estaba planteado en el término de la enmienda, pero sin duda hay un cambio de criterio de la Sala Constitucional. En aquel momento privó un criterio político para dejarle al presidente Hugo Chávez proponer esa enmienda y aplicarla inmediatamente y luego permitirle la reelección que finalmente se realizó en octubre del año 2012 y ahora priva otro criterio político por parte de estos magistrados y entonces se impone un criterio con base al cual, bueno, ninguna enmienda constitucional puede aplicarse inmediatamente, lo cual consideramos, repito, que es impedir al pueblo pronunciarse sobre una vía que es constitucional y absolutamente democrática. Doctor Jaro, desde la oposición venezolana, uno de los primeros temas que se trató en la instalación de la nueva Asamblea Nacional era precisamente promover mecanismos constitucionales para revocar, en este caso, el mandato del presidente Nicolás Maduro. Ya la enmienda pareciera ser una ruta que no va a proceder. Queda el elemento del referéndum revocatorio. Sin embargo, se ha denunciado que hay retrasos por parte del Consejo Nacional Electoral. Efectivamente, no se ha entregado la planilla. Si se vencen estos lapsos para la aplicación este año de este referéndum revocatorio, ¿qué tiene que hacer, en este caso, la Asamblea o cuáles son los mecanismos que puede implementar? Sin duda que cualquier solución que busque la Asamblea Nacional, los diputados de la Asamblea Nacional, la alternativa democrática, tiene que ser constitucional, tiene que ser electoral, tiene que ser democrática. Si de alguna manera se llegan a vencer estos plazos, bueno, quedaría la vía de la Asamblea Constituyente. Está en la hoja de ruta que propuso la MUD el 8 de marzo. Pero siempre tienen que transitarse los caminos democráticos. A pesar de las trabas que pueda poner el Tribunal Supremo de Justicia o que pueda poner de alguna manera políticamente el Poder Ejecutivo, siempre es necesario seguir el juego democrático, lo que está señalado en la Constitución. Pero precisamente los mecanismos están presentes en la Constitución y desde el Gobierno Nacional se asegura que es un golpe de Estado. ¿Por qué se califica algo que está en la ley como un golpe de Estado? En este caso, querer aplicar un referéndum revocatorio. Porque la interpretación que le ha dado el gobierno, lamentablemente, a esto es que el pueblo se pronuncie sobre la estadía o no del presidente de la República, la permanencia o no del presidente de la República en su cargo, es calificado
como un golpe de Estado porque de alguna manera atenta contra lo que sería el proyecto de la revolución, de la llamada revolución bolivariana, o lo que sería el proyecto que encarna ahora Nicolás Maduro y que necesita, pues, para concretarse, perpetuarse en el poder. De allí que para el gobierno definitivamente sea un golpe de Estado o represente algo que no está dentro de la estrategia política del gobierno o no puede estar dentro de la estrategia política del gobierno, salidas constitucionales, incluso legítimas, incluso electorales, que de alguna manera puedan apartarlo del poder. Yo creo que aquí el gobierno se ha empeñado en mantenerse en el poder sin permitir el pronunciamiento del pueblo. Pero esto no puede llevarnos a una situación en la cual Venezuela se convierta en una olla de presión, en la cual los venezolanos no puedan expresarse. Y más temprano que tarde el gobierno va a tener que comprender que debe darle una válvula de escape electoral a esa olla de presión en la que se está convirtiendo Venezuela y permitir que el pueblo sea el que decida, que el pueblo sea el que con su voto decida la permanencia o no de Nicolás Maduro en el poder. Aquí lo que se está buscando es el pronunciamiento del pueblo. No se está buscando un golpe de Estado, se están buscando vías constitucionales. No.